Tengan muy buenos días. Habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Estamos ya en la parte que corresponde a la introducción sobre la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Hoy vamos a ver la parte segunda y tercera de la introducción. En la clase última del domingo recién pasado empezamos a ver esta introducción y hemos visto quién es el autor y quiénes son los destinatarios. Precisamente en esta relación de los destinatarios tengo que seguir hablando para establecer exactamente a quiénes fue dirigida la carta. Yo les hago ver a ustedes de que en cierto modo a veces podría darse el caso de que al ver estas introducciones podrá ser a lo mejor, y espero que no, un poco tediosa la información, pero es necesario que veamos toda esta información porque al final de lo que corresponde a esta introducción se comprenderá mejor por qué hemos visto estos detalles. Estos detalles son bien importantes. Nos quedábamos en la última parte con una interrogante que sobre qué evidencia está basada la teoría del norte de Galacia. Entonces ahora vamos a ver esa teoría del norte de Galacia y la teoría del sur de Galacia. Vamos a comenzar pues con la teoría del norte de Galacia. Hay un investigador de la época conocido como Werner Kümmel que propuso que la reprensión del apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 1, donde dice: «Oh Gálatas insensatos», identificaba a los que vivían en el distrito de Galacia, distinguiéndolos de sus tribus vecinas, los licaonios y los pisidianos, que habitaban en las regiones meridionales de la más grande provincia de Galacia. Este investigador de apellido Kümmel citó el uso lingüístico de Lucas en el libro de los Hechos y la tendencia de escritores contemporáneos que en ese tiempo, a diferencia entre los gálatas étnicos y sus tribus vecinas, como prueba de la identidad distintiva de los gálatas étnicos del norte. Ahora bien, si vemos Hechos capítulo 14, los versos 6 y 24, noten lo que aquí leemos. Dice: «Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina». Y en el verso 24 dice: «Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia». Entonces, este investigador Kümmel utilizó más la referencia del apóstol Pablo a su itinerario en el capítulo inicial de Gálatas. Podemos ver también que en el verso 21 del capítulo 1 de Gálatas, noten lo que aquí se expresa. Dice, verso 21, «Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia». Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Él utilizó esta referencia del apóstol Pablo a su itinerario en el capítulo inicial de Gálatas como una indicación
de la distinción en la mente del apóstol Pablo entre los gálatas étnicos y las tribus del sur. Y luego insinuó que el apóstol Pablo habría incluido referencias a las regiones del sur de Galacia, o sea, Licaonia y Pisidia, directa o indirectamente en su saludo, si hubiera estado dirigiéndose a ellos en su epístola. Otro investigador de la época de apellido Lightfoot apoyó la teoría del norte, enfatizando la distinción hecha por Lucas de Listra y Derbe, que hemos visto en Hechos 14:6, como ciudades de Licaonia, no de Galacia. Ciudades de Licaonia, no de Galacia, y sosteniendo que Lucas habría estado usando el lenguaje contemporáneo de esos días. Debe señalarse que el apoyo de Lightfoot a este punto de vista se produjo en un momento en que la base de la teoría del sur todavía estaba solidificándose, o sea, la teoría del sur todavía no plasmaba, todavía no se daba, pero sí ya se estaba pensando en ella, y en unos momentos vamos a entrar a ver esta teoría del sur. Uno de los estudiosos más destacados de Alemania en la interpretación de la historia cristiana temprana, conocido como Ferdinand Baur, supuso que la audiencia de la carta a Galacia estaba constituida por gálatas étnicos. Sin embargo, este investigador de apellido Baur, a efectos prácticos, se calificó a sí mismo como una autoridad sobre el tema. Rechazó la autoridad del libro de los Hechos como un último intento de suavizar las evidencias de desacuerdo que había entre judíos y gentiles cristianos. Acuérdense que, y lo vamos a ver bien detallado esto, cuando entremos a la carta y cuando llegue al momento específico de ver esta situación que había en ese desacuerdo entre judíos y gentiles cristianos, para que la unidad de la iglesia pudiera preservarse. También es interesante observar que este investigador, Baur, llegó a sus conclusiones sin investigar personalmente las rutas que el apóstol Pablo y sus compañeros pudieron haber recorrido. Esto es lo que podemos decir en relación a esta teoría del norte, que cuando ahora en unos instantes que entremos a ver la teoría del sur, vamos a comprender todavía mejor esta situación de la teoría del norte. Veamos pues la teoría del sur de Galacia. Aunque esta teoría del sur de Galacia, quería dar esta explicación, una teoría es algo no comprobado, es algo supuesto, pero evidentemente tenemos que estudiarla, porque de esta manera las teorías pueden o no ayudar a llegar a conclusiones adecuadas. Entonces, aunque la teoría del sur de Galacia había sido propuesta antes de sus días por el investigador William Ramsay, este investigador vivió desde 1851 hasta el año de 1939. No tiene mucho tiempo. Este hombre vivió 88 años. Y es bien conocido por su trabajo innovador en relación con investigaciones in situ de Asia Menor y su estudio exhaustivo de la literatura clásica. ¿Qué quiere decir in situ? In situ quiere decir en el lugar o en el sitio.
en el lugar o en el sitio. O sea, que él investigó en el lugar o en el sitio donde se dio tal situación. Más tarde vemos a Ramsey inicialmente aceptó la teoría del norte y la visión de Baur de la cronología del ministerio que inicialmente hablábamos del apóstol Pablo, pero más tarde rechazó las opiniones de su profesor debido a la importancia de sus descubrimientos. ¿Por qué decimos esto? Porque Ramsey, después de esta importante investigación, se convirtió en un firme partidario del punto de vista de los Gálatas del Sur. Cuando hablamos sobre esta situación, este investigador Ramsey comenzó su investigación con la preocupación de que los comentaristas de la epístola, habiendo decidido de antemano que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia septentrional, no estuvieron inclinados a investigar el lado histórico del asunto. Y este es un problema, porque cuando no se desea ni se quiere estudiar el lado histórico de lo que se está tratando, es un problema, porque la historia es realidad, la historia no se puede dejar a un lado. En su lugar, seleccionarían apresuradamente algunos hechos que se ajustarían a sus conclusiones. Se esforzó por mostrar Galacia como realmente era alrededor del año 50 después de Cristo. Entre los muchos puntos que podrían presentarse en apoyo de la teoría del sur de Galacia, voy a señalar al menos seis puntos de vista relacionados a esta teoría del sur de Galacia. Menciono la primera. Durante el tiempo del ministerio del apóstol Pablo, la región étnica de Galacia no estaba tan bien desarrollada como la región meridional. Entonces, ¿por qué decimos esto? Por las ciudades del sur pasaba un flujo constante de comercio. Había mucho comercio. Sin embargo, no tanto por el terreno más áspero del distrito norteño. O sea, les mencioné norte arriba, sur abajo. O sea, norte lo tengo aquí atrás, geográficamente viéndolo horizontalmente. Tengo atrás el norte, allá el sur. Nuestro sur es donde está nuestra costa. Y evidentemente la zona sur era donde se desarrollaba el comercio. Entonces, ustedes tienen que comprender que esto fue una estrategia no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de establecer iglesias de Cristo. Segundo, la tendencia de Pablo a concentrarse a lo largo de los caminos principales de la provincia romana estaría de acuerdo con las líneas a lo largo de las cuales el cristianismo se extendió a Asia Menor. Una estaba en el camino que corría desde Siria en el este es el oriente, lo que tengo aquí a mi mano izquierda. Hacia el oeste es el occidente, a través de las puertas de Cilicia a Iconio y de ahí a Éfeso. De las otras dos líneas, una seguía la ruta terrestre a través de Filadelfia y yendo luego hacia Troas, y la otra hacia el norte desde las puertas de Cilicia
pasando por Tiana y Cesarea, en Capadocia, hasta Amisos, que es la actual Sansún, un puerto que es del Mar Negro, un puerto del Mar Negro. Entonces, ninguna de estas líneas recorría el distrito étnico de Galacia, un punto que tampoco favorece a la teoría del norte. Número 3. Pablo mencionó a los Gálatas 3 veces en la carta, en el capítulo 2, versos 1, 9 y 13, Pablo mencionó a Bernabé, a los Gálatas 3 veces en la carta, capítulo 2, versos 1, 9 y 13, como si estuvieran familiarizados con él. Esto coincide con el relato de su primer viaje misionero. El primer viaje misionero está especificado en los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos, donde Lucas registró que Bernabé estaba con el apóstol Pablo estableciendo iglesias en las regiones del sur. Hay que ponerle cuidado. Estaban estableciendo iglesias en las regiones del sur. Más tarde, después de tener un desacuerdo sobre Juan Marcos, Bernabé y Pablo viajaron en diferentes direcciones. Y esto lo tenemos registrado en Hechos capítulo 15, en los versos 36 hasta el 41. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Como resultado, Bernabé no estuvo con Pablo, hay que ponerle cuidado a esto, en su segundo ni en su tercer viaje misionero, que se describe desde el capítulo 16 de Hechos, verso 1, hasta el verso 16 del capítulo 21. Pablo mencionó a Bernabé cuando escribió 1 Corintios en su tercer viaje misionero. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 6. O solo yo, dice, y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. Hasta ahí él lo menciona. Entonces, nosotros vemos pues que esta situación que aquí se presenta, el mensaje no era exclusivamente para las ciudades de Galacia étnica, ya que en el año 232 a.C. se sabía que el estado de Galacia contenía a descendientes de los galos, o sea, los franceses, así como a los que habían esclavizado, los frigios. Entonces, cuando se vieron obligados a cooperar contra los ejércitos invasores, estos dos grupos de pueblos fueron vistos por sus enemigos y más tarde por los historiadores como simplemente Galatae, o sea, hombres de Galacia, sin referencia específica a su linaje, ya fueran de ascendencia gala o ya fueran de ascendencia frigia. Número 5. Vale la pena señalar que Lucas
un griego, un gentil. Lucas no era judío. Se refirió a la provincia de Galacia. Noten, en esta identidad vamos otra vez al libro de Hechos, capítulo 16, verso 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Se refiere, la identifica como la provincia de Galacia. Mientras que el apóstol Pablo, siendo más romano en su opinión, se refirió simplemente a los Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si el apóstol Pablo tenía en mente a los Gálatas étnicos cuando se refería a ellos, como lo tenemos aquí en Gálatas 3, verso 1, cuando dice, oh Gálatas insensatos, y Lucas describía el mismo distrito, ¿por qué Lucas no habría, usado la misma referencia, Gálatas, en lugar de región de Galacia? Entonces, la investigación de este Ramsey encontró que los escritores griegos y latinos se refirieron universalmente a la región étnica como Galacia y no la región de Galacia. Se refirieron simplemente como Galacia y no la región de Galacia o territorio de Galacia. No se refirieron así de esta manera, puesto que según la observación de este investigador, Pablo y Lucas se referían precisamente a la región de Galacia meridional. Entonces, Lucas siguió el estilo griego de referirse precisamente a las regiones que comprendían las provincias de Galacia general, mientras que el apóstol Pablo se refirió a los mismos habitantes mediante el uso romano. Acuérdense que el apóstol Pablo había sido escogido para predicar a los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo siempre respetó esta situación. Y la última observación que se hace sobre la teoría del sur, que es la número 6, es precisamente el punto más fuerte a favor de la teoría del sur de Galacia y el mayor obstáculo para la teoría del norte de Galacia es, oiga lo que voy a decir, es el silencio de la arqueología y de la literatura de la época. O sea, la arqueología no habla casi nada, no se refiere casi nada a lugares contemplados en la teoría del norte. Luego también la literatura de la época tampoco, no habla nada o casi nada de los lugares que hemos hablado en la teoría del norte. No se mencionan ninguna de las iglesias que el apóstol Pablo podría haber establecido en el distrito de Galacia. Hay dos situaciones. Primera, Hechos no dice nada. Óigase bien, Hechos no dice nada sobre iglesias del norte, mientras que Lucas registró el establecimiento de las iglesias en la provincia de Galacia más grande. 2. No se ha conservado ningún registro de la visita del apóstol Pablo al distrito norte. No hay ningún registro que Pablo haya estado ahí. Esto no quiere decir que nunca lo hizo. A lo mejor lo hizo. Sin embargo, no hay registro de alguna visita. Y en tercer lugar, no se ha encontrado ningún registro que demuestre que existió una iglesia del norte de Galacia en el siglo I.
No hay nada de esto. Yo ilustro esto, nosotros aquí en El Salvador, un país geográficamente o territorialmente muy pequeño, con 21.040 kilómetros cuadrados, que tiene unos 320 kilómetros de largo desde Aguachapán hasta La Unión y unos 160 kilómetros de ancho. Se puede recorrer de punta a punta, lo más largo, exagerando 6 horas, toda la nación. Entonces, pero es increíble que hay lugares de nuestro país que es tan pequeño geográficamente hablando, que las iglesias de Cristo velan por su ausencia. Les pongo un ejemplo. Yo cuando me inicié en la obra, corría más o menos el año 1970. Tendría quizás unos 3 años de haber obedecido al Señor. Y yo fui a predicar a Teotepeque, Departamento de la Libertad. Recuerdo que un hermano que era agente de la Policía Nacional de ese tiempo era de ahí y él quería que hubiera iglesia en ese lugar. Fui con otros hermanos a predicar. En ese tiempo era un camino totalmente escabroso. Prediqué, pero lo que quiero decir es que hasta el día de ahora, aparte de tal vez algunas visitas más que se dieron, nunca floreció la obra allí en ese lugar. Y toda esa región del Departamento de la Libertad, que es precisamente al sur nuestro, toda esa región, las iglesias de Cristo no existen. Yo siempre he dicho y lanzo un reto a los graduados de escuelas bíblicas que si quieren hacer obras nuevas, que vayan a las montañas que están aledañas a la costa nuestra. Ahí las iglesias de Cristo no existen. Bueno, termino diciendo esto. La evidencia lleva a la conclusión de que los gálatas, a quienes el apóstol Pablo dirigió su carta, eran los mismos gálatas entre los cuales el apóstol Pablo y Bernabé habían trabajado. En particular, el término incluye a cristianos que vivían en las ciudades de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, Listra y Derbe. Los lugares mencionados en el relato de Lucas en el libro de los Hechos. Yo quiero mostrarles en este mapa, ojalá que se pueda ver en la cámara. Noten, aquí está Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, que era el lugar de donde salía. Y quiero mostrarles algo porque hemos establecido que los galos, que eran los de Galacia, ¿de dónde procedían? Aquí tenemos Italia. Pegado a Italia, que no se ve bien, está Francia. En la clase pasada yo hice ver a ustedes que los galos emigraron desde este lugar hasta este lugar. Una distancia enorme, una distancia enorme. Ahora uno se pregunta, ¿por qué esta migración tan larga? El ser humano siempre ha emigrado grandes distancias, hermanos. La mejor respuesta a esto: ¿por qué hay tantos salvadoreños en los Estados Unidos? ¿Por qué se dan caravanas que recorren 3.500 kilómetros para llegar a Estados Unidos? No les importa cómo transportarse. ¿Por qué hay tantos salvadoreños en Australia? ¿Que hay aviones ahora? Eso no importa. ¿Por qué hay tantos salvadoreños en Asia, en Japón? Las migraciones siempre se han dado. Eso
al ser humano nunca se va a detener en esas migraciones. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos, pues, que no es cosa del otro mundo el que de esa región de la Galia, de Francia, pues se emigrara al Asia Menor, y luego se conocen las iglesias de Galacia. Benditamente fueron establecidas estas iglesias. Lamentablemente, con la llegada del catolicismo en el año 606 después de Cristo, que hubo ya una degeneración, una desviación de la iglesia. No que la iglesia se perdió, la iglesia nunca se ha perdido, la iglesia es y siempre ha sido eterna. Amén. Fue que el cristianismo perdió fuerza en toda esta vasta región, en todas estas regiones. Me quedo acá, continúo en la segunda parte de este día. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.